Vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Nosotros sabemos o debemos saber que la fuerza de rozamiento se define como nu, coeficiente de rozamiento, por la normal. Nu es un coeficiente que tiene que ver con las superficies en contacto y está muy bien que se multiplique por la normal, puesto que la normal representa lo apretado que está el cuerpo contra la superficie en la que se apoya. Pensemos en esta situación: un cuerpo colocado sobre una superficie horizontal sobre el que se aplica una fuerza horizontal. El peso es una fuerza que va dirigida hacia abajo y la normal una fuerza que va dirigida hacia arriba, que es precisamente la reacción del peso, la normal. Cuando nosotros queremos computar la fuerza de rozamiento, que es hacia acá, pues es apropiado que cojamos la normal, que nos habla de lo apretado que está el cuerpo contra la superficie, por un coeficiente. Cuanto más rugosas son las superficies en contacto, mayor será el valor de nu. También sabemos, o deberíamos saber, que la fuerza de rozamiento está la estática y está la fuerza de rozamiento dinámica. Con lo cual, la fuerza de rozamiento estática será el nu estático por la normal y la fuerza de rozamiento dinámico, el nu dinámico por la normal. Hay diferencia entre los dos coeficientes, puesto que el nu estático es superior al nu dinámico. Todos hemos empujado un coche que se queda sin batería y observamos que lo más difícil es iniciar el movimiento. La fuerza de rozamiento, cuando vamos a iniciar el movimiento partiendo del reposo, es superior a la fuerza de rozamiento dinámica, la fuerza de rozamiento que tiene el cuerpo, el coche en este caso, cuando ya comienza a caminar. En cualquier caso, nosotros no vamos a hacer aquí distinciones de estáticas y dinámicas. La estática sería cuando lo empezamos a mover partiendo del reposo y la dinámica cuando ya está moviéndose. Pero a todos los efectos nosotros vamos a considerar como si ya se estuviera moviendo directamente la fuerza de rozamiento, no por la normal. Bien, cuando yo voy a hacer un problema de dinámica, cualquiera de ellos, cualquiera de las situaciones, lo primero que tengo que hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan. En este caso te dan estas fuerzas y tú completas peso hacia el centro de la Tierra, normal la reacción y fuerza de rozamiento de sentido contrario al movimiento esperado. Y una vez tengas las fuerzas dibujadas, debes elegir un sistema de referencia, eje X en la dirección y sentido del movimiento y eje Y perpendicular. Cuando vas a trabajar, dirías la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en el eje de las X igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Aplicamos la segunda ley de Newton a cada eje. Fíjense que en el eje de las X, como es el único eje en el que se produce el movimiento, porque así lo hemos elegido, la aceleración en el eje X es directamente la aceleración. Y eso nos va a permitir decir que en el eje de las Y no hay aceleración, como veremos. Suma de fuerzas en X, bueno, pues las positivas según el sistema de referencia, que lo hemos elegido en la dirección y sentido del movimiento esperado, pues sería fuerza, que es positiva, la que te dan, menos la fuerza de rozamiento será igual a la masa por la aceleración. Cuando vas a calcular la fuerza de rozamiento, tienes que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento es nu por la normal. Tienes que buscar el valor de la normal. Harías la segunda ley de Newton, la aplicas al eje de las Y, aquí pondríamos masa por la aceleración en el eje de las Y, pero claro, si lo hemos elegido bien, perpendicular al movimiento, como no va saltando en el eje de las Y, no se mueve en la vertical, la suma de fuerzas en el eje de las Y es cero, puesto que la aceleración en Y es cero. Y fíjense que el balance te devuelve que fuerza positiva, la normal, menos la negativa peso, es igual a cero. La normal es igual al peso. Y el peso es igual a m por g. Conclusión, la fuerza de rozamiento en este caso será igual a nu por m por g. Es el caso más sencillo para calcular la fuerza de rozamiento porque la normal coincide con el peso, si no hay ninguna otra fuerza. Sin embargo, aquí tenemos un problema que es que tenemos una fuerza pues inclinada, forma un cierto ángulo con la horizontal. Te pones a dibujar las fuerzas, que es lo primero que tienes que hacer, peso normal y la fuerza de rozamiento. Fíjense que
elegiríamos un sistema de referencia, el eje X en la dirección y sentido del movimiento esperado y el eje Y perpendicular a él. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a utilizar la suma de fuerzas en el eje de las X es igual a la masa por la aceleración, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el eje de las X, lo mismo que cuando la apliques en el eje de las Y, vas a tener que descomponer esta fuerza. Una Fx y una Fi. Que por trigonometría resulta que Fx será igual a F por el coseno de alfa. Fíjense que Fx toca con el ángulo. El coseno en su definición va de cateto contiguo. Cateto contiguo partido por hipotenusa. Por eso Fx, que toca con el ángulo, sería coseno. Sin embargo, Fi, que está enfrente, que no toca con el ángulo, el valor de este es el mismo que el de este, Fi será igual a F por el seno de alfa. Repetimos. Primero, dibujar la fuerza. Elegir un sistema de referencia apropiado. Eje X en la dirección del movimiento y sentido esperado. Eje Y perpendicular. Y las fuerzas que no te caigan sobre ninguno de los ejes, como pasó a F, pues la descomponemos utilizando la trigonometría. Como estamos hablando de la fuerza de rozamiento, vamos allá. Suma de fuerzas en el eje de las X. Pues tendría Fx, la única que apunta para allá, la famosa F coseno, menos F de rozamiento. Menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Cuando vas a calcular la fuerza de rozamiento, tienes que aplicar la segunda ley de Newton, al igual que hicimos aquí, en el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0 otra vez. La masa por la aceleración en el eje de las Y es 0. Esto no va saltando. Y fíjense cómo aquí la suma de fuerzas en el eje de las Y nos devuelve que la normal más Fi, aquí está la novedad, menos el peso es igual a 0. O sea que la normal será igual al peso, que pasa sumando, menos Fi. Bueno, pues la normal será mg, que es el peso, menos Fi, F seno de alfa. Con lo cual la fuerza de rozamiento en este caso, cuando vayas aquí, tendrás que considerar que es nu por el valor de la normal, que ha salido del balance de todas estas fuerzas. Mg menos F seno. Una complicación adicional a este caso, que es que hay una componente I de la fuerza que se suma a la normal, con lo cual el balance es diferente. En este otro caso, es un cuerpo que lo dejamos ahí, que caiga solo. ¿Qué es lo que ocurre? Dibujamos las fuerzas que actúan. Peso hacia el centro de la Tierra. Normal. La reacción del suelo, que siempre es perpendicular a las superficies en contacto. Siempre perpendicular. Si el movimiento esperado es hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento será esta, hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Elegimos un sistema de referencia tal que el eje de las X se encuentre en la dirección y sentido del movimiento, hacia abajo, y el eje Y perpendicular. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder utilizar la suma de fuerzas en el eje de las X es igual a masa por aceleración, tendrás que descomponer el peso. No cae sobre los ejes, usted lo descompone en un Px y en un Pi. Ya hemos dicho otras veces que el ángulo alfa del plano inclinado es el ángulo que forma el peso con la vertical, por aquella regla que dice que ángulos que comparten perpendiculares son iguales. Fíjense, este ángulo está formado por lados que son perpendiculares a este otro ángulo de aquí. Este trozo perpendicular a este y este trozo perpendicular a eso. Como consecuencia, estos son los ángulos que son iguales. Si nos fijamos igual que antes, bueno, pues Px será peso por Px es este, está enfrente, por el seno, y Pi, que está tocando con el ángulo, recuerden lo que decíamos del contiguo, el que está en contacto con el ángulo, Pi será P coseno del ángulo. Bueno, volvemos a nuestro problema. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Pues Px, que es la única positiva que tengo en el eje de las X, una vez le he descompuesto el peso, menos fuerza de rozamiento, será igual a m por a. Px menos fuerza de rozamiento
igual a m por a, que es la única aceleración que tengo, la del eje de las x, porque lo he elegido en la dirección y sentido del movimiento. Cuando voy a calcular la fuerza de rozamiento, tengo que reconocer el valor de la normal. Me voy al eje de las y digo sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Una vez más, esto no se mueve en la vertical, porque elegí el eje de las x convenientemente, en la dirección y sentido del movimiento. Sumatoria de fuerzas en y, pues me dice que la normal menos la PI, la descomposición en el eje y del peso, igual a 0. Y aquí la normal es igual a PI, que bueno, que ya hemos puesto que es mg peso por coseno de alfa. Noten cómo la fuerza de rozamiento, cuando la vayas a poner aquí, tienes que fijarte que es nu por la normal correspondiente, la que salió del balance que nos dio el eje de la y, mg coseno de alfa. Estas son las tres realidades que nos encontramos para los diferentes casos de la fuerza de rozamiento afectados por el distinto valor de la normal. Aquí la normal es igual al peso, aquí la normal es igual al peso menos la FI, y aquí la normal es igual al PI, cambiando los valores de la fuerza de rozamiento. Espero que esto les ayude.